Bueno, hemos estado viendo el libro de Ruth, ¿verdad? Es un libro bastante figurativo en un sentido, pero fue una historia real entre una familia, ¿verdad? Una familia que sale ¿de dónde? De Belén, ¿verdad? De Judá, y se va a un lugar a habitar ¿a dónde? A Moab, con los moabitas, ¿verdad? Y podemos ver esta situación tan seria, una situación difícil. ¿Por qué? Porque es como si ellos hubieran despreciado el cuidado de Dios, ¿verdad? Es como si ellos hubieran ido de un lugar a otro sabiendo que solamente la tierra en donde Dios le dio para que vivieran, pues iba a ser fructífera para ellos, pues. Iba a ser buena tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Creo que el personaje, el esposo de Noemí, ¿verdad?, decidió salir. Pero vamos avanzando en lo que es la historia y nos damos cuenta de muchas cosas, ¿verdad? El tema principal, uno de los temas más serios que podemos observar, es el tema en el cual Elimelech decide salir de su tierra, de su parentela, así como lo hizo, ¿se acuerdan quién? Abraham, ¿verdad? Abraham salió de su tierra, de su parentela, pero él sí salió con un propósito y obedeciendo a Jehová. Sin embargo, ¿verdad? En el caso muy particular de esta familia, de Elimelech y de Noemí, pues salieron buscando saber qué cosa. No sabemos, ¿verdad? Pero despreciaron la protección de nuestro Señor. Así, en una palabra, ¿verdad? Despreciaron y se fueron. Sin embargo, a todo esto Dios, y yo pienso que Dios lo hace con nosotros también. ¿Cómo es que Dios nos cobija? ¿Cómo es que Dios nos ayuda? ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de alejarnos de Dios, no? ¿Cuántas veces nosotros hemos, pues no sé si renegado, pero sí pensado, creo que me puede ir mejor en otro lado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar conscientes que no puede ser así. No puede ser así, ¿verdad? Aunque te digan, ahora sí, aunque te la pinten bien bonito, acuérdense que a Jesús cuando fue tentado, ¿qué le decía el enemigo? ¿Qué le decía Satanás? Si me adorares, si me creyeras a mí, ¿verdad? Yo te daré. ¿Y qué le daría? Todos los reinos de la tierra. Estamos hablando de poder, de gloria, de alabanza, de recursos, de todo, pues. ¿Y saben por qué? ¿Por qué Satanás tenía esa capacidad de darle? ¿Por qué? Porque él era el que cuidaba la tierra. Él cuidaba la tierra. Y él, de hecho, el día de ayer tocamos un punto tremendo, donde decíamos que en sí el mundo, físicamente hablando, es este globo, ¿verdad?, llamado tierra, físicamente hablando, pero la Escritura muchas veces habla de un mundo ficticio, de un mundo hecho por Satanás, en donde pues están los placeres del hombre, ¿verdad?, mezclados de una manera muy especial. Allá en 1 de Juan capítulo 2, 10 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice la Escritura? El amor del Padre
no está en él. No respalda la vida de una persona que ama al mundo. Imagínense qué tremenda situación. Es como pasó en ese tiempo. Dios no respaldó a Elimelech ni a Noemí. Y ellos se encontraron, ¿qué? En la tierra de Moab, la muerte. Y llegó Noemí y todavía les dice, no me digan Noemí, dígame cómo, Mara, porque Dios me trajo vacía, dice. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió el esfuerzo, ¿verdad?, que ellos hicieron para levantar su hogar, ¿verdad? Bueno, ni nietos tenía, pues. Nada. Por eso es que les decían, pues llámeme vacía, no. Porque, Mara, ¿por qué? Porque vengo muy mal. Yo pienso que a veces nos podemos identificar con la vida de Noemí en algunos tiempos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que nosotros debemos estar cercanos a Dios, creyendo en que Dios nos está guiando, nos está ayudando, nos está aún protegiendo, ¿verdad?, de cosas que a veces ni siquiera sabemos. Hace un tiempo, platicando con unos hermanos y amigos, ¿verdad?, echando nuestra mente a volar, decíamos, pobres de nuestros ángeles de la guarda. Porque quién sabe qué tantas cosas tuvieron que pasar ellos por nosotros. Yo ya me imagino qué pláticas vamos a tener, ¿verdad?, con ellos. Cada quien con el espíritu que Dios nos mandó para guardarnos, ¿no? Y es muy real, eso va a ser real, eso es real todavía. ¿Quién sabe de cuántos accidentes, de cuántos problemas, de tantas circunstancias que hemos sido guardados por Dios a través de ellos? Regresando al libro de Ruth, hay algo que debemos de tomar en cuenta. Noemí sabía que al regresar a su pueblo, ¿qué iba a encontrar? ¿Rechazo? Probablemente, porque salió de ese lugar, ¿verdad? ¿Cómo llegaría a Noemí? ¿Muy orgullosa o cómo? No, cabizbaja, triste. Es más, yo pienso que le dio vergüenza regresar derrotada, ¿no? Es muy triste. A veces nos sentimos, no sé si ustedes han sentido vergüenza, ¿no? ¿Y cómo se siente? Muy feo, ¿verdad? Muy feo. Me imagino que ella tuvo que pasar una serie de cosas a ese nivel para que pudiera entender lo que había perdido, ¿no? Yo pude encontrar aquí cosas muy, muy interesantes con respecto a este libro de Ruth, en las cuales nos podemos dar cuenta que ese relato, ¿verdad?, ese relato de la historia de Ruth y vos ahora, ¿verdad?, constituye la verdadera relación entre Cristo y ¿quién? Y la iglesia. Muy interesante. ¿Cómo es que Él se apiada de esa muchachita, ¿verdad? De esa personita que andaba ahí recogiendo, trabajando, ¿verdad? Y tuvo misericordia de ella. Y le dijo, no la corras. Ojo, ella no era judía, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que vio vos? Su corazón. Que así es, que ella creyó en el Dios de Israel, en el Dios que le había contado, ¿quién? Noemí.
Creo que Noemí ahí tuvo que ver mucho en ese aspecto. Creo que Dios tuvo misericordia de ella por lo que ella platicaba con Ruth. Pero es muy interesante cómo es que se va desarrollando esta historia de tal manera que nosotros somos también copartícipes de una manera de esa historia tan particular. Porque también tu historia es particular. ¿O no es cierto que hemos pasado todos, verdad? Problemas, circunstancias difíciles, es más, depresivas, ¿verdad? Problemas serios, problemas, no sé, aún de muerte, ¿no? Como lo pasaron ellas. Sin embargo, Ruth, ¿qué fue lo que hizo? Creyó en el Dios de Noemí, en Jehová. Y Jehová, ¿qué hizo con Ruth? La bendijo. Y la bendijo de una manera asombrosa, ¿verdad? Muy bien, vamos allá al libro de Ruth, por favor. Y vamos a leer unos versículos porque vamos a pasar rápidamente al Nuevo Testamento, ya que vamos a unir ciertos puntos muy interesantes que tienen que ver con la historia, ¿verdad?, de Booz. Vamos al capítulo 2, versículo 8, dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Verdad? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonito, ¿verdad? En primer lugar, podemos ver a Booz, en lugar de rechazarla, en lugar de decir: oye, ¿tú qué estás haciendo aquí si no eres del pueblo judío, verdad? Vete por otro lado, ¿no? ¿Qué le dijo? No, quédate aquí. Recoge las espigas, toma agua en las vasijas, ahí están los criados que están haciendo eso. Se podría decir que Booz abrió la puerta para que Ruth pudiera hacer y vivir una vida más o menos, ¿verdad? Con comida, con un lugar donde poder trabajar, ¿verdad? Y eso era una bendición de parte de Dios. En ese entonces no había mucha comida, dice, no había alimento en ese tiempo. Sin embargo, Dios a través de Booz suple pues esas necesidades, ¿no? Y podemos ver cómo al momento en que Booz le dice todo esto, en la iglesia, comparando con la iglesia, estas actitudes de Booz, podemos ver cómo, ¿verdad? Booz abre las puertas a una persona que definitivamente venía como gentil a su lugar, a su hogar, ¿verdad?, de ellos. Vamos por favor a Efesios capítulo 4 y vamos a ver qué nos dice ahí. Vamos a unir estas partes que son tan simbólicas, ¿verdad?, tan importantes del libro de Ruth. Ahora, ¿con qué? Con el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4.
¿Ok? Dice en los versículos 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Ruth? Cambió su forma de ¿qué? De pensar. Eso fue lo primero que tuvo que hacer, porque cualquier gentil hubiera dicho, no, pues yo me regreso a mi tierra, ahí están los míos, ahí está mi casa, ahí yo no voy a pasar, como dicen, vergüenzas, ¿verdad? Sin embargo, Ruth dijo, no, yo he creído en el Dios vivo, en el Dios verdadero, y aquí me quedo. Ella no pensó cómo le iba a ir, sin embargo, Dios la bendijo, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo es que Ruth, al ser fiel a Dios, Dios también la protegió. ¿Y cómo dice? Ruth cambia su forma de pensar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora como iglesia del Señor aquí en la tierra? En este tiempo, ¿verdad? En este proceso de rescate del Padre a los gentiles que somos nosotros. Dios nos está rescatando a nosotros y lo primero que nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo vive el mundo? En la vanidad de su mente, ¿verdad? Luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál es el problema realmente de toda la gente? La dureza del corazón. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, ¿verdad? Para cometer con avidez toda clase ¿de qué? De impurezas. O sea, el corazón duro de los gentiles, de los incrédulos. Voy a ser un poquito más claro. Un corazón de los incrédulos es duro. Duro. No se deja ayudar, no se deja convencer, no es noble, no es humilde. Siempre quiere tener ¿qué? La razón. No es que yo tengo la razón. Pero aunque esté sufriendo, hermanita, así es. ¿Y qué fue lo que hizo Ruth? Comparando, ¿verdad? Las figuras. Así es. Así es. Dijo, no, yo reconozco a Dios. Y no me pidas, suegra, que me regrese a mi tierra. Yo me voy contigo. ¿Por qué? Porque había encontrado al Dios vivo. Esa era la razón real. Esa era la razón del por qué ella dijo, no, yo ya perdí todo. Yo me voy. Ni siquiera sabían cómo las iban a recibir allá en Belén. Sin embargo, ella creyó, ¿verdad? Le dio un voto de confianza ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Y ella fue con su suegra. No es fácil. Se dice muy fácil, ¿verdad? Pero esto es algo serio, ¿verdad? Va contra todo, ¿verdad? Y es algo muy bonito que la gente, ¿verdad?, que ha creído en Dios, sea fiel a Dios. Es muy bonito, como en el caso de Ruth. Pero aquí vemos algo más serio todavía. Después de que se endurece el corazón del incrédulo, dice que Dios, ¿verdad?, empieza a entregarlos, los cuales después de que perdieron, ¿qué?, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, imagínense cómo está el corazón, la mente de un incrédulo, hermanos. Es terrible. Están perdidos. Ahora sí, como dicen, sinceramente perdidos.
¿Por qué? Porque se empiezan a inclinar, ¿verdad?, a una lascivia, a algo que es más serio todavía y más peligroso, ¿no? Para cometer, ¿qué dice? Toda clase de impureza. Versículo 20, me gusta este versículo. Estoy en Efesios 4:20. ¿Cómo dice? Ayúdeme a alguien a leer, por favor. Decía, ajá, adelante. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Qué interesante. Pero nosotros no hemos aprendido así, ¿de quién? De Cristo. Y tú me puedes decir, oye, pero no hemos visto a Cristo, no he aprendido de Cristo. No es necesario que lo veas. Por el hecho de conocer su palabra, de escudriñarla, de escuchar lo que enseña, ¿verdad?, en las Escrituras, te puedes dar cuenta de que Jesucristo definitivamente no es así, ¿verdad? No es así. Hay una gran diferencia, pero de lado a lado, ¿verdad?, de extremo a extremo, como decimos. Si en verdad, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Qué interesante. Qué figura tan más interesante la de Ruth entonces. Empezamos a ver realmente entonces una diferencia. ¿Cuánta gente vive en el mundo pensando, verdad? Y esto me lo han dicho mucha gente, que son como. Los incrédulos piensan que son, ¿qué? Buenos. Es increíble esto. Sabiendo que están mal, piensan que son buenos. ¿Y que Dios qué va a hacer con ellos? ¿Los va a qué? A perdonar. Porque Dios es bueno. Pero no es cierto. Dios es bueno, sí es cierto. Pero lo que no va a pasar es que Dios vaya a tolerar, ¿verdad? Porque Dios también es justo. Dios es justo. Sigamos. ¿Cuál es la exhortación entonces? Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Adelante, hermanita, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Wow. 23, por favor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hasta ahí. Fíjense bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Eso. Dejó su manera de vivir, su manera de ver las cosas, ¿verdad? Tuvo que decidir renunciar posiblemente a sus tierras, ¿verdad? Allá en Moab, o a un sinfín de cosas. Sin embargo, ella nunca se retractó y siempre fue atrás de ¿quién? De su suegra. Por supuesto, fue buscando al Dios vivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta insistencia de Ruth? Porque ella conoció ¿a quién? A Jehová. Ella sí conoció quién era Dios. Pues ahí la Biblia no mencionó, hermano, pero por lo que se entiende es que su suegra les hablaba, ¿no? Claro. Sí. Y pues sus dos nueras llegaron a conocer la historia del pueblo, ¿no? Así es. Y de ahí es que ella determina, ¿no? Que toma una decisión y dice, me voy. Sí. Por eso de cuando le dicen, ¿no? Ella, vete, porque yo ya no te puedo, ni siquiera puedo decir, tengo otro hijo para ti, ¿no? Sí. Si hubiera su descendencia, ya no había, pues, ¿no? Ya no había. ¿Cómo? Ella es determinante cuando le dice, cuando tú mueras, yo voy a morir, y Dios me murió, y
No, sí, es una determinación tremenda. Pero eso solamente lo pudo haber hecho Ruth. ¿Cómo? Porque conoció a Dios. Y nosotros, porque conocemos a Dios, hemos confiado totalmente en Él. Y Él va a hacer la obra que Él inició. Este libro está escrito en el tiempo de los jueces todavía, ¿verdad? Sí, más o menos en ese tiempo. 1300, 1400. No había rey todavía. Cada quien seguía haciendo lo que quería. Sin embargo, podemos ver, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver cómo es que Ruth, una persona gentil, una persona, una incrédula en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? En su pasado, al conocer a Dios, le cree a Él. Ahora nosotros es lo que tenemos que hacer, creerle a Él. Que pueden estar pasando muchas cosas, siempre van a estar pasando muchas cosas. Muchas circunstancias diferentes, adversas y difíciles, ¿verdad? Sin embargo, yo hasta me puedo pensar lo siguiente. Ruth y Noemí, yo creo que hasta estaban muriendo de hambre, ¿eh? A ese nivel estábamos hablando, ¿no? Pues no tenían nada. Confiaron en Dios. Y algo tan interesante es cómo podemos ver que Noemí mandaba a Ruth y Ruth obedecía, al pie de la letra, hacía cosas específicas. Así como nos dice este libro de Efesios también, ¿no? Miren, vamos allá. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, pues, despojados del viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos del viejo hombre, que está como viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de ¿qué? De nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esta carta? Que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a poder entender qué piensa Dios entonces. No vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere de mi vida. ¿Por qué? Porque el ser humano, por lo general, siempre piensa conforme a lo que él ha vivido, a las circunstancias en las cuales se ha vivido en su niñez, en su juventud, en los problemas, ¿verdad? En la educación que él ha tenido. Sin embargo, cuando cree en el Señor, sí, tiene ciertos rasgos, ciertas características de toda su educación, de toda su, de toda su preparación, llamémoslo así. Sin embargo, cuando cree en el Señor, muchas veces tiene que hacer a un lado todo esto que vivió en su pasado, para adoptar ahora, ¿verdad? Para tomar lo que Jesús nos enseña, como dice aquí, ¿verdad? Pero si fuimos enseñados por Jesús, no debemos de seguir viviendo como antes vivíamos. Esa es la exhortación. Y eso es lo que le pasó a Ruth. Es algo muy interesante, ¿verdad? Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia de Dios, ¿verdad? Y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué cosa, hermanos? Mentira, la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Que Dios nos exhorta entonces a vestirnos del nuevo hombre, a vivir una vida conforme a lo que establece la Escritura, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestros razonamientos, porque a veces pensamos que
que lo que nosotros razonamos es correcto. Pero si no estamos basando nuestros razonamientos en la palabra de Dios, entonces estamos mal. Estamos mal. Y lo único que vamos a hacer es nos vamos a extraviar, así les llamo. Yo le llamo extraviar, ¿por qué? Porque pensamos que estamos bien, ¿y cómo estamos? Mal. Como dicen, y como yo he dicho muchas veces, los incrédulos que creen en Dios, entre comillas, ¿verdad? Están sinceramente equivocados. Están sinceramente, honestamente equivocados. ¿Y dónde van a ir a parar? Al infierno. Aunque le busquen, ¿verdad? No va a poder, Dios no va a poderlos rescatar. Dios no va a poderles ayudar en su corriente que están siguiendo. Por eso es tan importante, parar nuestra vida y decirle, Señor, quiero cambiar, ¿verdad? Mi forma de ¿qué? De pensar. Ya no quiero vivir como antes vivía. Quiero que tú me renueves, ¿verdad? A través del Espíritu, dice, en el Espíritu de vuestra mente. Y ayúdame a vestirme del nuevo hombre, o vísteme del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y ahí viene una serie de cosas de qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Que a Dios no le agradan. Porque ahora vivimos para Cristo, ¿verdad? Ahora los que dice, si morimos con Cristo, viviremos con Él. ¿Verdad? Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo, ¿verdad? En Cristo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, como dice aquí Pablo. No mintamos, no nos enojemos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Tenemos que vestirnos de este nuevo hombre, porque eso es lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que hacía Ruth? Lo que a Dios le agradaba. Por eso es que Dios la bendijo a ella, y la bendijo de una manera muy especial, ¿verdad? La guardó, la protegió. ¿No quieres ser protegida por Dios o protegido por Dios? Por supuesto, queremos ser protegidos por Dios. Queremos hacer lo que Él nos dice. Entonces, si queremos hacer lo que Él nos dice, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Buscó hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Este es el punto clave ahora en la iglesia. Ruth buscó hacer la voluntad de Dios, sí. ¿Y la hizo? Sí la hizo. Posiblemente no fue perfecta, ¿verdad? Pero ella buscó a Dios con todo su corazón. Ahora nosotros tenemos más responsabilidad que ella. ¿Por qué? Porque nosotros
el Espíritu de Dios está morando en nuestros corazones. Y ya nos hizo perfectos, dice la palabra. ¿Verdad? Así dice Hebreos capítulo 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Con una sola ofrenda. ¿Y qué significa que Dios nos hizo perfectos? Significa que el Espíritu de Dios vino a habitar en nuestro espíritu. Y ahora, si tú le das el control de tu corazón a Dios, a través de su Espíritu, Él va a guiar tu vida. Él va a controlar, pero no solamente va a controlar, Él te va a ayudar a desempeñar los objetivos que Dios tiene para tu vida. Es muy diferente ahora. Pobre Ruth, se podría decir, ¿verdad? Pero es un ejemplo veraz de que Dios tiene misericordia del corazón que es manso y humilde. La vida de Ruth. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Descansar, ¿verdad? Tú y yo tenemos que descansar y decirle al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Yo quiero hacer lo que tú me indiques, Señor. No permitas que yo me salga del huacal, ¿verdad? Como dicen. ¿Saben qué es un huacal? Es una caja que tiene así como maderitas que se ven entre una y otra. Hay separaciones, tiene una separación a maderita ahí. En ella traen fruta y verdura, ¿verdad? No debemos de salirnos del huacal, hermanos. Dile a tu hermano, no te debes de salir del huacal, dile. No debemos de salirnos del huacal. ¿Por qué? Porque ahí está la cobertura de Dios. Porque solamente ahí Dios nos va a proteger. Y vamos a poder hacer ¿qué? El objetivo principal es hacer la voluntad de Dios. Cuando te encuentres allá enfrente del Señor Jesucristo, yo no sé qué va a pasar. Pero creo que el Señor Jesús va a decir benditos de mi Padre, ¿verdad? A los que hemos buscado el hacer su voluntad. Pero no solamente buscado, ¿verdad? Los que hemos hecho hacer, los que hemos decidido hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Todavía ayer me dijo una persona, una hermanita, me dijo, pues es que tratamos, hermano. Y yo le dije, pues está lejos todavía entonces de la salvación, ¿verdad? No es tratar de hacer, no, tenemos que hacerla. Pero para poderla hacer yo tengo que pedirle a Dios su ayuda. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Hoy yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Pese lo que pese, ¿verdad? A veces es difícil y fuerte. Sin embargo, Él nos permite hacer su voluntad de una manera sencilla. Y la hacemos, hermanos. No estamos jugando, ¿verdad? Así como Dios no está jugando, ¿verdad? Tampoco nosotros estamos jugando. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer lo que el Señor nos pide. Estamos para eso. Dice que fuimos comprados. Dice que ya no sois vuestros, ¿verdad? Ya no somos de nosotros, pues, sino tenemos ahora una responsabilidad que cumplir, que es que hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Porque eso nos va a bendecir a nosotros, así como bendijo a Ruth, ¿verdad? Si tú haces la voluntad del Padre, Dios también te va a bendecir. No solamente vamos a hacerla y nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No, hermanos. Así como Dios tuvo misericordia de Ruth, así va a tener misericordia de ti y de mí. Por eso no es en vano. Y como dice Pablo, no corramos en vano la carrera que tenemos por delante.
tenemos que hacer la voluntad de Dios sí o sí, porque es un privilegio. No solamente es un mandato, no, es un privilegio que tú y yo hagamos la voluntad de Dios, porque de esa manera vamos a ser felices. Esa es nuestra verdadera felicidad. El hacer la voluntad del Padre nos va a llevar a ser felices. Felices, plenos, ¿verdad? Vamos a poder disfrutar de algo que es perfecto, algo divino, una casa con Él, y quién sabe qué Dios nos vaya a poner a hacer. Pero creo que vamos a ser, y somos, y podemos ser aquí en la tierra muy felices haciendo la voluntad del Padre. Yo en ningún momento he dudado que Jesús fue feliz aquí en la tierra, hermanos. El Señor Jesús fue muy feliz en la tierra porque hacía la voluntad de su Padre. Y nosotros también, porque a veces pensamos que el hecho de ser creyentes no somos felices, somos recatados, parecemos cuyos. No es cierto, hermanos. No es cierto. Al contrario, somos libres para hacer lo que el Señor nos pida. Debemos de comprometernos con el Señor. El Señor no es injusto y el Señor ve tu corazón. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle que Él tome el control de nuestra vida y que su Espíritu ponga el querer como el hacer y podamos llevar por obra, ¿verdad? Precisamente el hacer su voluntad. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Que nos hace entender cosas que probablemente en otras situaciones no podemos entender. Aún en consejos no podemos entender, pero tu palabra es viva y eficaz y toca nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu tome el control de nuestro corazón y nos permita, Señor, hacer tu voluntad, Padre. Permítenos disfrutar del hacer tu voluntad, de cumplir tus planes, Padre, con el propósito precisamente de agradarte a ti. Queremos agradarte a ti, Padre, porque fuimos rescatados, dice tu palabra, de una vana manera de vivir. Queremos vivir como tú quieres, Señor, como Ruth lo hizo, pero para nosotros es más allá de lo que Ruth pudo vivir, porque ahora tu Espíritu mora con nosotros y Él es el que nos guía a hacer tu voluntad, Padre. Te permitimos, Padre, que pongas el querer como el hacer en nuestros corazones, para que podamos hacer tu voluntad, como tú lo quieres, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, por esta respuesta. Sabemos que nos vas a responder de inmediato, porque eso es lo que tú deseas, Padre, que cada uno de nosotros hagamos tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Padre Santo. Amén.